¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arrancamos con la sesión. Vamos a estar viendo manejo integrado de plagas en la industria alimenticia. Primeramente, debemos saber que para inocuidad o un sistema de inocuidad de alimentos como el que vamos a ver a lo largo de la semana, existen pilares fundamentales por cumplir, ¿no? Para que nos vaya bien en la industria. Entre los más importantes en cuanto a BPMs está higiene del personal y esto, ¿no? Muy importante el tema de control de plagas en la industria alimenticia. De ahí que nosotros podemos fundamentar nuestro sistema de buenas prácticas de manufactura. Entonces, ¿qué es una plaga? Vamos a ver una definición básica. Son todos aquellos animales o insectos que van a convivir, ¿no? con el hombre o en sus ambientes y también van a necesitar de la triple A. Vamos a mencionar en breves instantes qué es la triple A, es decir, albergue, agua y alimentos, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las actividades de producción o de almacenamiento de productos alimenticios. Su presencia va a ser molesta, obviamente, y desagradable, pudiendo dañar estructura, puede llegar a dañar prácticamente si es que son estructuras que contienen cartón, por ejemplo, las pueden llegar a dañar o bienes y constituyen uno de los más importantes vectores para la propagación de enfermedades. Enfermedades que son denominadas ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, y vamos a ver un listado en breves instantes. Es por eso que recurrimos nosotros al manejo integrado de plagas. Esto ya viene desarrollándose desde hace bastante tiempo, pero en este último ciclo, ¿no? De ahí que podemos citar bibliografía que va incursionando en esta temática, como la de Rachel Carson de Under the Seawind, por ejemplo, donde se trataba de manejar plagas, pero se lo hacía de una forma muy invasiva, ¿no? Y por ende estos métodos ya se han ido desarrollando y actualizando y no se realizan de esa forma hoy en día. MIP se define como el uso adecuado de las estrategias para el control de cualquier tipo de plaga, aplicado a la industria de alimentos en esta ocasión. ¿Por qué es importante manejo integrado de plagas? Porque es un requisito legal, como hemos podido observar, al mismo tiempo que tenemos de soluciones administrativas en nuestros países emitidas por parte de un ente regulador, ¿no? Dichas resoluciones ya toman en cuenta al manejo de plagas y su control para otorgación de un registro sanitario, por ejemplo, ¿no? Ya es obligatorio, no es voluntario, es obligatorio y es auditable también para un sistema de, el- como el que vamos a ver la siguiente semana de FSSC 22.000 en su versión 6, ¿no? Al mismo tiempo que es un requisito de mercado de destino, ojo, ¿no? Muy importante requisito, ya que muchas veces nos van a solicitar alguna de estas documentaciones para verificar dicho control. Asimismo, puede ser un requisito del cliente y obviamente debemos tener cero plagas en lo posible, y esto también es auditable al momento de control de la materia que nos vaya a llegar de una industria, ¿no? Y es éxito de normas tanto nacionales en nuestro país como de normas internacionales. Acá está una de las imágenes que se usaba antiguamente, ¿no? Este sistema de control de plagas, pero era muy invasivo para fumigación con DDT, diclorodifenil, tricloroetano, o dieldrin, endrin, paratión o malatión, que obviamente llegó a estudiarse y observar que puede llegar a dañar también la salud de los seres humanos. Como plagas son organismos dañinos para el ser humano, producen impactos económicos ya que pueden perderse gran cantidad de materiales o materia prima debido al daño que vayan a causar las plagas.
Hay impacto a la salud pública, puesto que pueden causar mediante infestaciones o consumo de estos alimentos contaminados con plagas, enfermedades que mencionaremos más adelante. Y cada tipo de plaga se va a asociar con una enfermedad o parásitos específicos, ¿no? Que pueden llegar a alimentos y al mismo tiempo a las personas. Se busca una plaga, la triple A que mencionábamos, va a buscar lugares donde se encuentre mínimamente agua, un lugar donde hospedarse, un lugar oscuro, obviamente, que son los que llegan a seleccionar las plagas, lugares claros, obviamente que no por seguridad, ¿no? Y lugares donde haya alimentos o residuos de alimentos, es decir, materia orgánica, vegetal y demás. De las plagas en la industria alimentaria, estas tienen el principio de cumplimiento de sinantropía, un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta. Y la sinantropía es la capacidad de las especies, sean insectos, animales, flora o fauna, la capacidad de poder adaptarse a las condiciones ambientales creadas o modificadas por el hombre. Es decir, en este almacén que pueden observar ustedes, las plagas son capaces de adaptarse a su temperatura, humedad, cantidad de alimento o tipo de alimento disponible en este lugar. De igual forma, a condiciones incluso controladas que se pueden llegar a tener, no pueden llegar a generar resistencia ante algunos tipos de plaguicidas o insecticidas con los que se vaya a tratar esta industria. De ahí la importancia de tomar en cuenta este concepto para también hacer rotación de plaguicidas, ¿no? No solo tratarlo con uno, sino también ir alternando. Ante eso, se ha llegado a emitir lo que son estudios y normativa por parte de entes como el National Pest Management Association internacional, que han llegado a aprobar algunos tipos de plaguicidas específicos que pueden llegar a utilizarse, ¿no? Otros ya están prohibidos, algunos ya están siendo restringidos en algunos países y otros están autorizados, ¿no? El manejo integrado de plagas es un proceso que de toma de decisión que principalmente va a anticipar y prevenir una posible infestación, ¿no? Es decir, que nosotros vamos a tomar mediante manejo integrado las medidas anticipadas antes de que llegue a ocurrir una infestación y tener problemas serios, paralizar incluso operaciones, ¿no? Ante eso, nosotros, mediante una serie de medidas que vamos a ir describiéndolas, vamos a tratar de que no exista en lo posible proliferación de las mismas, ¿no? Y de que esta infestación, mediante la combinación de varias técnicas, puesto que no hay una sola, como mencionábamos, esta es dotación de plaguicidas, medios físicos para tratamiento de plagas y demás que se pueden llegar a implementar, al mismo tiempo de materiales para lograr gestión a largo plazo. Como separación estructural, por ejemplo, si tengo grietas, orificios, paredes con cierta porosidad, yo puedo hacer separación de las estructuras de mis instalaciones de alimentos, el mantenimiento correspondiente, lo propio con las máquinas, ¿no? De vez en cuando necesitan ser abiertas para poder hacer limpieza profunda, ¿no? Necesitan ser, en este caso, desmontadas, desarmadas para poder hacer limpieza en el interior de las maquinarias, ya que también se estarían albergando ahí. También se pueden recurrir a otras técnicas de control biológico, por ejemplo, y mecánico. Y al mismo tiempo, y por último, aplicación de plaguicidas, ¿no? Se recomienda como última medida
para evitar exceso de gastos innecesarios al mismo tiempo de posible contaminación cruzada a alimentos. De ahí que surge la Asociación Nacional de Manejo de Plagas, por ejemplo. Tal asociación va a ir conciliando el tipo de plaguicida que van a llegar a utilizar, cuál va a ser el etiquetado que estas van a llegar a tener, el correspondiente registro sanitario, ojo, hay que llegar a tramitar su registro sanitario si es que yo voy a importar un plaguicida específico, ¿no? Al mismo tiempo de su uso, ¿no? Esta es una etiqueta habitual por la cual se mencionan partes importantes de este tipo de plaguicida, ¿no? Como las advertencias de uso, por ejemplo, la parte de primeros auxilios si accidentalmente ingerimos cierta cantidad, antídoto y tratamiento, un teléfono de emergencia por si necesitamos de mayor información, al mismo tiempo de las advertencias de almacenamiento, ¿no? El tema de manejo, observen, este plaguicida necesita algunas condiciones de EPPs, por ejemplo, necesita dotación de los correspondientes calzados de seguridad, guantes de seguridad, mascarilla, de los trajes de cuerpo entero, por ejemplo, se pueden observar, y las medidas de precaución para poder hacer operaciones con plaguicidas. Para esto existe capacitación específica, ya que estos entes, para poder aplicar y ser empresas de control de vectores, necesitan tramitar ante la INSO, por ejemplo, los correspondientes cursos y trámites para ver que su personal esté capacitado para el manejo de plaguicidas, ¿no? Al mismo tiempo que tiene una parte de cómo poder hacer la preparación y aplicación de este plaguicida, su compatibilidad, fitotoxicidad y dosificación recomendada, lo más importante, ¿no? Si es que este se va a aplicar, por ejemplo, en una zona de baja precipitación, zona de alta precipitación, entonces ya hay una característica según ficha técnica de cada tipo de plaguicida. Aquí está otro como el que pueden observar. Tiene la empresa importadora, obviamente, más su registro sanitario verificable en el sistema en nuestro país, ¿no? Lo propio, qué efectos llega a tener este tipo de plaguicida y el contenido del mismo. Más ejemplos tenemos a este también, por ejemplo, en el que pueden observar las medidas de precaución, de primeros auxilios que hay que llegar a contemplar y tomar en cuenta antes de que ocurra algún desfase, ¿no? Tenemos al Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el INSO, ¿no? Que llega a dotar de un carnet específico de aplicador de plaguicidas y el carnet para llegar a comercializar este tipo de sustancias, ¿no? Está debidamente controlado en nuestro país. Por eso que tenemos un sistema HACCP que hay que llegar a conformarlo tomando en cuenta el manejo integrado de plagas. En una instalación nosotros debemos hacer el análisis correspondiente de peligros que puedan existir en dicha instalación. Es distinto encontrarme en una zona tropical, oriental, altiplánica, en alguna zona que esté abierta, por ejemplo, a cualquier tipo de incidencia a plagas, ¿no? Debo tener la posibilidad de saber cómo identificar dichos peligros, posteriormente identificar puntos críticos de control a lo largo de nuestro proceso productivo, establecer límites críticos ante ello, establecer procedimientos de seguimiento
Acciones correctivas en caso de observar alguna desviación. Establecer procedimientos y mantenimiento de registros y establecer procedimientos de verificación. Ahí está, por ejemplo, entre las plagas más habituales en cualquier industria están los roedores sinantrópicos, los que se adaptan a las condiciones de ese lugar, ¿no? Pueden ser desde ratones domésticos hasta ratas de grandes proporciones, como la rata negra, ¿no? En alguna región oriental, por ejemplo, existía proliferación de este tipo de ratas. Se acostumbran a transitar incluso en alturas, ¿no? O alcantarillas. Pueden saltar tranquilamente a alturas de 50 centímetros. Posteriormente están los insectos voladores o los que son de tierra, rastreros, como la mosca doméstica habitual, polillas de los cereales, gorgojos o cucarachas. Y las aves, de entre las más comunes están las palomas y los gorriones, ¿no? Esos son un listado de plagas generales que pueden llegar a afectar una industria. Pasemos a observar las moscas de suciedad, por ejemplo, que son las grandes. Pueden ser incluso de varios colores si existe elevada proliferación en ese lugar. Y este tipo de insectos tiene partes que pueden llegar a ingresar en contacto con cualquier superficie que va a procesar alimento o en sí con el alimento, ¿no? De entre las partes, ahí está su mecanismo de transmisión, ¿no? Están las patas, obviamente, basta que se posen, estas van a llegar a transmitir distintos tipos de bacterias, ¿no? Sí o sí, generalmente, este tipo de moscas tienen contacto con bacterias como E. coli, por ejemplo, está ahí en el listado. Pueden llegar a transmitir salmonela, disenteria, fiebre tifoidea, cólera, tuberculosis, anthrax y demás complicaciones, ¿no? El mayor peligro que representan este tipo de insectos voladores es la transmisión de patógenos, ¿no? Basta que se lleguen a posar, pueden llegar a transmitir esos tipos de bacterias. Contaminan los alimentos con su suciedad y cuando se combinan con lapsos de tiempo y temperatura, imagínense que estos estén a 30 grados centígrados por un tiempo de 72 horas. Obviamente vamos a llegar a tener un conteo bastante elevado en esas condiciones, ¿no? Y pueden contribuir a la propagación de enfermedades. De la determinación del rango de vuelo se han realizado estudios, ¿no? Respecto a esos tipos de moscas, por ejemplo, en los que se ha visto que prácticamente pueden recorrer kilómetros y se tiene un radio de acción por una mosca, ¿no? Lo propio va a servir para predecir las poblaciones de moscas a partir del clima y las poblaciones secuenciales del cambio climático. Es decir, también pueden llegar a otras comunidades, ¿no? Dichas moscas generalmente llegan a tener la boca sucia o incluso regurgitan su alimento, ¿no? Ahí está las partes más importantes de una mosca, ¿no? Llega a estar prácticamente contaminada. Tiene un ojo compuesto que facilita su sistema de protección, ¿no? En caso de amenaza, puede llegar a visualizar y anticipar cualquier tipo de movimiento. De las partes vocales, lo propio sirven, vistos en un microscopio electrónico, se puede observar sus partes vocales expandidas. Una mosca doméstica puede llegar a contener
varios tipos de bacterias, como mencionábamos, en ese tipo de partes, ¿no? Lo propio, pueden llegar a dejar algunas manchas de contenido intestinal, ¿no? Depositadas en la boca y el ano de la mosca. De ahí también que es muy importante ir diferenciando heces, ¿no? Es uno de los sistemas en que debemos nosotros estar alertas y monitorear si es que hay heces para poder ver presencia de plagas, ¿no? De las nuevas pruebas de laboratorio de tecnología se ha podido observar que distintos tipos de objetos pueden llegar a tener porcentaje de mortalidad después de 1 hora si es que se va a aplicar algún tipo de control, ¿no? Ahí pueden observar estaciones, qué cantidad puede llegar a controlar. Lo propio para estaciones de más amplitud, para que lleguen a atrapar distintos tipos de insectos, ¿no? No solo moscas. De igual forma existen sistemas de eh, sistemas insectocutores, así se llaman este tipo de dispositivos, que ojo, siempre deben estar afuera de las instalaciones de procesamiento, ¿no? No pueden estar adentro porque se supone que una mosca al ser electrocutada y sobrevivir puede llegar a desvanecerse y caer en algún lugar del proceso o alimento, ¿no? Imagínense que es electrocutada, pero llega a sobrevivir hasta cierto punto, ¿no? Pero cae en la línea de proceso productivo. De ahí la importancia de que estos dispositivos deben estar fuera de las instalaciones, no adentro. De los principios de operación y diseños de ese tipo de trampas existen los que pueden estar montados en la pared, por ejemplo, de distinto tamaño y voltaje, y los modelos más prevalecentes han sido estos durante varios años, ¿no? También existe uso diverso en aplicaciones generales e industriales. Pueden estar colgados en el techo y pueden emitir luz que atraiga a los insectos hasta 360 grados, ¿no? Para que de cualquier lugar vengan este tipo de insectocutores y lleguen a ser eliminados, ¿no? Pueden estar colgados por encima de los niveles de las jambas de las puertas para evitar el tráfico y lo mejor para las personas que van a llegar a tener control con este tipo de dispositivo portátil. Tienden a usarse según sea necesario y vaya a abordar problemas temporales. Por ejemplo, techos falsos, monitoreo de eh, salmonela en almacenes y demás. Los principios de operación llegan a electrocutar una descarga eléctrica que ocurre en una cuadrilla compuesta de varias cargadas alternativamente. El insecto cae en un cajón de recolección. El riesgo de esparcir de estos insectos está latente y por ende hay que ir haciendo monitoreo periódico, ¿no? A este tipo de trampas. Pueden tenerse también incorporados adhesivos para evitar ese tipo de proliferación. Imagínense que se tenga algún nivel de viento en el aire. Entonces pueden llegar a transmitir partes de los insectos, ¿no? Por eso pueden incorporarse superficies pegajosas que van a permanecer hasta la eliminación.
Pueden tener otras con poco riesgo de esparcir restos de alimentos. Pueden contener una rejilla de baja tensión con dispositivo de retención de placas adhesivas para evitar esparcir partes de insectos. Está el diseño de una instalación y el diagrama de instalaciones, ¿no? Primeramente nosotros debemos contener este tipo de diagrama en la cual vayamos a facilitar la incorporación de trampas para insectos, ¿no? Las impresiones, en lo posible, deben ser arquitectónicas, van a ser útiles para la conformación de estos insectocultores. Van a hacer referencia para programas de aseguramiento de plagas y mantenimiento. Hay que ubicar los sistemas de protección de plagas en un lugar requerido, ¿no? Está lo propio con la tipografía e inspección. Hay que comenzar la inspección de las instalaciones y lugares alrededor del edificio. Áreas que contengan, por ejemplo, lugares con varios residuos, tipos de basura, o lugares que tengan pilas de paletas, plataformas, perímetros de cimentación, unidades de tratamiento de aire, puntos de acceso a servicios públicos, carcasas y techos de ventiladores de extracción y admisión. Pueden ser los lugares donde más se vayan a proliferar plagas y por ende deben ser lugares frecuentemente inspeccionados. Lo propio, identificar áreas de agua estancada, ¿no? En ese tipo de charcos, agua estancada es fácil llegar a proliferar mosquitos, por ejemplo. Las consideraciones adicionales para el control de insectos voladores, debemos tomar en cuenta la parte de exclusión, es decir, valores de temperatura. Presión del aire positiva también nos va a ayudar a controlar que una plaga ingrese a un área que tenga sentido de flujo de aire hacia la misma. Ventanas y puertas para el personal, muy importante controlarlas. Estructuras como tal, sean las paredes, sean las cortinas de plástico y demás, son medidas que uno puede llegar a tomar para evitar proliferación. Lo propio de las facilidades de usar algún tipo de control de ambientes, ¿no? Mediante gases, por ejemplo. Ahí está ventanas. Color de la estructura también ayudaría para el monitoreo de distintos tipos de plagas, ¿no? Voladoras. Pasemos a observar a los roedores. Los roedores pueden tener un tiempo de vida de 2 años, por ejemplo. Imagínense tener a un roedor que vaya a estar 2 años en nuestra organización. Muy complicado, ¿no? Pueden llegar a reproducirse y por ende transmitir diversos patógenos como E. coli, salmonella, disentería, antrax, cólera, difteria. Pueden transmitir antivirus, hepatitis. Lo propio, ¿no? Con la Shigella, el Streptococcus, tuberculosis y fiebre tifoidea, gracias a los roedores, ¿no? Están las distintas variedades de roedores, ¿no? Desde la rata negra hasta la rata común. De los hábitos y comportamientos de los mismos, generalmente van transitando apegados a la pared, ¿no? Cosa de
ante cualquier riesgo, eh, llegue a tener la visión suficiente girando simplemente la cabeza, ¿no? Ligeramente y no tanto así de la parte de encima o debajo. Lo propio con este tipo de roedores pueden llegar a ingresar en entradas de 1/4 de pulgada incluso hasta media pulgada, ¿no? Si la cabeza puede ingresar, el cuerpo tranquilamente también lo va a llegar a realizar. Las ratas son neofóbicas, muy cautelosas y los ratones son curiosos, ¿no? El saneamiento debemos localizar y eliminar sitios de crías, refugio en el interior de las fuentes de alimentos y lugares donde consumes alimentos, ¿no? Es decir, en esos lugares se debería llegar a tener mecanismos de control. De la exclusión pueden reducir las oportunidades de entrada de los roedores y observen los dispositivos de exclusión, ¿no? Puertas que se van cerrando, sistemas de seguridad que evitan ingreso de plagas en caso de necesitarlo, va a complicar ese tipo de acceso, ¿no? A las plagas. De la prevención hay una parte de control mecánico, por ejemplo, en los que podemos llegar a utilizar haces de sirena incluso para poder visualizar este tipo de plagas, ¿no? El control químico es la última medida, ¿no? Si no funcionó el físico, vamos a emplear el químico, que es la aplicación de rodenticidas en el exterior de la instalación. Pasamos a observar cucarachas. De igual forma tienen partes que pueden llegar a contaminar la superficie y estructura de un alimento, ¿no? Desde la boca, las patas, la parte trasera, lo propio puede llegar a afectar a un alimento. Esta noche es que vamos a hacer la siembra correspondiente en placa de ese tipo de plagas. Vamos a poder observar el siguiente resultado, ¿no? Observe que si bien hubo proliferación, está llegado a ser específica, ¿no? Y muy elevada, como pueden observar. Se tiene varias unidades formadoras de colonia en este tipo de plaga, ¿no? Y estas pueden llegar a ser patógenos como E. coli, Salmonella, Bacillus, Clostridium, Sedatia y Pseudomonas, ¿no? Como también pueden ser algunos patógenos ya más específicos. Pueden ser Campylobacter, Guinnii, Clostridium, Enterobacter, Klebsiella, Mico, Mycobacterium, Shigella, Staphylococcus pueden encontrarse en este tipo de placas, ¿no? De la prevención y control debemos eliminar las áreas de refugio, los alimentos y el agua en lo posible. También debemos tener y exigir lo que es el mantenimiento estructural, ¿no? Observen que hay lugares en esta planta donde se descuidó tener el albergue u hospedaje determinado para plagas. Siempre hay que mejorar el saneamiento. En la parte inferior de la imagen se puede observar que el saneamiento fue precario para esa industria, ¿no? Estaba sucio prácticamente. La comunicación, eso no puede quedar sucio varias horas, debería poder ejecutarse una limpieza. Por ende, el control ya se vuelve primordial para estas instalaciones.
De las plagas de productos almacenados existen tipos también que se pueden llegar a proliferar incluso dentro de los almacenes, ¿no? De ahí también la importancia de poder aplicar plaguicidas para su estabilidad. Están los escarabajos, por ejemplo, de distintos tipos, escarabajo de harina, están los escarabajos de harina soja, el escarabajo de granos de dientes de cieza, escarabajo de almacén, de cigarrillo, de farmacia y demás tipos de escarabajos. Así asimismo las polillas, ¿no? Sé que está la polilla del grano de Angus, de igual forma la polilla de la harina mediterránea, ácaros, grano y moho en los granos, ¿no? De las causas raíces de las plagas del producto almacenado está, por ejemplo, material que pudo haber ingresado infestado a la instalación, ¿no? La plaga no viene sola, pudo haber venido acompañada de algún insumo industrial. Lo propio, un mal FIFO, ese tipo de fallo en el FIFO se puede dar cuando ocurre una falla en la dotación del insumo o producto, ¿no? Puede que haya existido un error en los lotes, haya sacado un lote más reciente, más nuevo, cosa de que rompió el- las reglas de FIFO en nuestros almacenes. Puede existir saneamiento, pero que sea precario, con lugares difíciles de limpiar, ¿no? Puede haber procesando equipo o procesando equipamiento mientras hay ese, ese tipo de inconvenientes, ¿no? El seguimiento de las feromonas es un sistema de monitoreo, es decir, nosotros podemos comprar, adquirir estas hormonas, ¿no? Las feromonas que sirven como trampa para atraer y atacar insectos específicos por medio de señuelos sexuales o de agregación. Se utiliza como ayuda visual en el lugar para determinar el nivel de infestación de la plaga, ¿no? Si es que todos los puntos estuvieran contaminados, pues la infestación es muy grave, ¿no? Esa planta está contaminada. El monitoreo solo suministra un desempeño parcial expresado en porcentaje y según la población real de un área. La ubicación adecuada determina la efectividad del programa. Es decir, nuestro programa de control de plagas debería ser capaz de poder solucionar esta temática. Lo propio de las funciones y responsabilidades para apoyar al manejo de plaga exitoso se requiere que una planta de alimentos conceda accesibilidad al proveedor de servicios de plagas, ¿no? El proveedor se supone que es una organización con experiencia y vaya a ser un poco tolerante con el tema de acceso, ¿no? Vaya a dar o conceder acceso y es estricto a personas que van a realizar una fumigación, monitoreo, control de plagas. De la accesibilidad, de igual forma, ¿no? De la accesibilidad, las instalaciones también deben cumplir ciertas condiciones para ser accesibles, ¿no? Es decir, no debería haber lugares con difícil montaje para evitar tener problemas con, por ejemplo, otros proveedores, ¿no? Respecto al proveedor de servicios de plagas, vamos a mostrar qué especificaciones debe llegar a cumplir.
primeramente comunicarse regularmente, puesto que hay que confeccionar un plan de control de plagas, ¿no? No simplemente es venir cuando se los llame, sino que hay que conformar un plan de control de plagas. Lo propio con realizar los servicios pactados ante el contrato y documentar. Para documentar las condiciones y recomendar acciones correctivas se realiza revisión periódica de nuestro plan, ¿no? Nosotros podemos planificar que, por ejemplo, este sea visualizable de forma quincenal, de forma mensual, una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez al mes y así sucesivamente, ¿no? Y debería brindar capacitación al personal de la instalación. De las medidas preventivas es muy importante el monitoreo, ¿no? De igual forma podemos monitorear una vez a la semana, una vez al mes o de forma trimestral cualquier huella o hallazgo que pueda existir de posible proliferación de plagas. Antes hay que detectar o monitorear si hay alimento a su alcance, si hay agua al verde, para ver que no exista plagas. Lo propio cuidado y mantenimiento de los equipos, ¿no? Hay que llegar a ejecutar un mantenimiento correctivo preventivo, desmontaje, desarme de partes, como les mencionaba, para evitar proliferación en un sitio específico. Muchas veces las plagas no les interesa que sea acero inoxidable, ¿no? Se establecen en acero inoxidable incluso sin problemas. Lo propio con el orden y limpieza al término de la jornada laboral, ¿no? Siempre debería ser costumbre antes de iniciar operaciones o después de realizar operaciones en esa planta o área de trabajo realizar una limpieza. Debería contarse con un registro para dicho monitoreo. El tema de uso de plaguicidas es la última medida, ¿no? Si todo lo anterior no funcionó, si es que les eliminé agua, albergue, si es que les eliminé algún tipo de medida más para evitar su sobrevivencia, el plaguicida va a ser la última medida de control, ¿no? Si es que no llegase a funcionar. Esta es la imagen, ¿no? Que muestra la misma. Pasamos a observar requisitos y de modificación del ambiente de plagas. Respecto a agua y albergue, ¿no? Esto puede incluir mayores esfuerzos de desinfección. Una de las medidas es la desinfección en la que diluimos un desinfectante que puede ser cloro u otra sustancia en partes por millón, cosa de evitar que los huevos depositados vayan a tener efecto en la naturaleza. Podemos hacer modificaciones en jardines, ¿no? Si es que tenemos varios jardines o un jardín muy grande o muy elevado, poder hacer su poda diaria, por ejemplo. O de igual forma se puede hacer modificación en el sistema de aspiración, ¿no? Aspiración generalmente se usa en ambientes secos o ambientes que tengan condiciones amorfas, no tengan una forma definida, tampoco se las puede llegar a mojar, puesto que puede tener partes delicadas y por ende se emplea este sistema de aspiración. También va a ayudar esto a que la limpieza con vapor en desgaste sea en lo posible más rápida de lo previsto. Los medios mecánicos son medios
de exclusión, es decir, van a llegar a tratar de evitar que ingresen plagas, ¿no? Se puede aplicar vacío de puertas, sellado con masilla de puntos de ingreso de productos de servicios a temperatura debida. Hay que sellar con masilla las tejas, si es que las tuviéramos, o la parte de arriba de su industria, ¿no? Hay que llegar a sellar con masilla las tejas flojas, tapar orificios de drenaje en edificios, extintores con tamiz, o usar cortinas de aire. El uso y correcta instalación de las luces para atraer moscas nos va a facilitar también a identificar las mismas, ¿no? El uso de trampas con pegamento para plagas de insectos o roedores. Pasemos a la parte de medios químicos que nos interesa, ¿no? Tantos roedores como insectos pueden emplear este tipo de productos químicos, pero ojo, deben estar siempre en exteriores, ¿no? No pueden estar dentro del lugar de procesamiento o dentro de la sala de proceso por prevención a la contaminación cruzada. Debería instalarse en los alrededores, por ejemplo, puede estar en el patio y demás, y se deben hacer uso de cebos o trampas que sean del agrado de los insectos, ¿no? Huecos y la aplicación de enzimas biodegradables en drenajes para moscas y tratamiento de orificios de drenaje en edificios exteriores con polvo para hormigas. Se puede hacer uso del calor o vapor para solucionar infestación de plagas. Alguna vez lo ejecutamos, ¿no? Tenemos vapor a presión, pues realizamos apertura de válvulas y fuimos vaporizando todas las instalaciones. De la documentación que incluye es el uso de cuadernos de registro en enfermería y mantenimiento de limpieza u oficina. De contacto principal para comunicar aparición de plaga, su fecha y ubicación, más el técnico que ha realizado el último cambio debe estar también registrado. Quienes a su vez pueden comunicar sus hallazgos si es que los hubiera o tomar en cuenta esto para las visitas, ¿no? Ahí está un sistema de identificación habitual que puede realizarse para identificar un cebadero, ¿no? Tickets de servicio completados en forma exhaustiva y notificación y colocación de letreros de prevención de riesgos para plaguicidas, por si acaso, ¿no? De la evaluación y seguimiento que incluye una comunicación continua y direcciones frecuentes con el personal hospitalario. Inspecciones periódicas, sean estas diarias, 2 veces a la semana, trimestrales, semestrales o anuales, acompañados de un informe, ¿no? Revisados por nuestro administrador, gerente o jefatura, ¿no? Tomando en cuenta eh, que por parte de un administrador o entomólogo del prestador de servicio de control de plagas va a realizar una caracterización, ¿no? Hay varias variedades de mosca, de cucarachas, y eso puede ser crucial para saber de dónde han llegado a proliferar, ¿no? Si es que es propia del alimento o ha sido trasladado, ¿no? A un lugar no visible. El uso de prácticas y políticas menos tóxicas en el control de plagas va a ayudar a la industria. No es tanto el uso de plaguicidas, ¿no? Sino es el adecuado orden y limpieza que debe llegar a tener una planta.
una notificación del uso de pesticidas en forma anterior y posterior a la aplicación, es decir, por ahí no contenía sebo, se pudo haber hecho una visita anticipada, y de la documentación exhaustiva en los cuadernos de registro que vamos a ver en el curso también. Debe incluir el ticket de servicio, etiquetas y hojas y material de seguridad y salud ocupacional de cada producto químico. La parte de redacción y publicación de alguna política de control de plagas y control de nuestros cebaderos en la industria van a ser fundamentales también. Es por eso que la industria de alimentos ya ha emitido exigencias que van traducidas en la parte normativa. Por ejemplo, la ejecución y cumplimiento de programas de prerequisitos, que lo vamos a ver el día de mañana, es un conjunto de requisitos técnicos que deben llegar a cumplir las empresas a fin de elaborar un sistema de inocuidad adecuado. El procedimiento debe estar documentado para la aprobación y seguimiento de proveedor externo de servicio. Es decir, debería llegar a llenarse cada vez que está programada una visita para una organización, ¿no? O un sistema de auditoría. El procedimiento documentado para la aprobación y el seguimiento de los proveedores de servicios, de igual forma, si voy a tercerizar este servicio de control de plagas con una empresa externa, lo podemos hacer, no hay problema, siempre y cuando esa empresa externa vaya a cumplir los requisitos que íbamos mencionando, ¿no? Que tengan carnes de lienzo, autorizaciones, registros y demás, no hay problema. Lo propio con la evaluación de riesgos, ¿no? Eso me va a llegar a servir para controlar mejor los riesgos identificados en una industria de alimentos. Control de emplazamiento, lo propio, me va a servir para controlar las regiones colindantes a la sala de proceso productivo. De la formación del personal interno para realizar las inspecciones, todos deberíamos ser capaces de conocer si es que estamos en presencia de plagas, ¿no? Cuando existe infestación, generalmente existen 2, 3, 4 avistamientos por día, ¿no? Un número elevado. De la formación de personal interno, como mencionábamos, ¿no? Cada uno debería ser capaz de identificar posible presencia de plaga, visualizando, por ejemplo, si no llega a haber residuos, puede querer decir que esos residuos están en un lugar no adecuado. Los productos empleados para control de plagas, recuerden que el que contiene registro sanitario de autorización para su uso. Tratamientos aplicados para el control de plagas existen varios, desde los químicos hacia adelante, en los cuales van a tener que utilizar dichos procedimientos. Tratamientos aplicados para control existe una variedad, pero hay que seleccionar la más adecuada para mi organización según el tipo de plaga que vayamos a tratar, ¿no? No es lo mismo un plaguicida para paloma que un plaguicida para chofer, ¿no? De los informes y documentación hay que analizar dichos informes que son emitidos por la organización que va a hacer control de plagas
Y eso en cuanto a los informes y documentación, ¿no? Vamos a ver alguna parte de la normativa que exige control de plagas. HACCP, por ejemplo, indirectamente mediante el códex ya me pide control de plagas, ¿no? Y está el Códex Alimentarios que emite varios tipos de normativa y entre ellas hay códigos de comportamiento, directrices y recomendaciones que son publicadas, ¿no? Para la parte de control de plagas también las hay. Recuerden que el Códex es el organismo internacional de alta jerarquía para materia de normativa de industria alimenticia, ¿no? Lo propio el organismo subsidiario de la FAO y la OMS va a emitir aspectos relacionados a plagas. Las fuentes de contaminación pueden ser varias, ¿no? A través del hombre, por ejemplo, cuando esté portando lo que es algún tipo de plaga, alimentos crudos que contengan presencia de plagas, insectos y roedores que pueden llevar a la vez a reproducirse en mayor cantidad a las plagas en nuestro recinto. Animales y pájaros, las palomas, por ejemplo, que tienen 40 bacterias distintas de plagas o de bacterias en su organismo. Plagas que pueden transmitirse a través del aire, del suelo, de desperdicios y basura, ¿no? Muchos insectos van a tener cuerpos peludos que a la vez van a recoger o diseminar bacterias peligrosas, nocivas. Los roedores transportan organismos como la salmonela generalmente y contaminan por medio de sus pelos, heces, la orina y la saliva salmonela, ¿no? Los pelos de los animales domésticos también pueden contener algún tipo de virus, incluso o bacteria, ¿no? Nociva para la salud. De ahí la importancia de hacer también control de animales domésticos en predios de alimentos, ¿no? No deberían existir en el perímetro cercano. De las plumas de las aves contienen también un gran número de bacterias perjudiciales. Esta parte de los programas preéxitos de buenas prácticas de manufactura está control de plagas. Observen el éxito 7 de la normativa, ¿no? De el tema de ppms. También se tiene normativa relacionada con la de la British Retail Consortium, es decir, normativa de la BRC, en la que se abarca también una capita específico para el tema de control de plagas, que incluye a fabricantes, minoristas, servicios de alimentación. Y en el requisito 4.14 especifica, ¿no? Deberá aplicarse un programa preventivo, es decir, un documento elaborado y aprobado por la alta dirección, específico para el tema de gestión de plagas, ¿no? En el conjunto del establecimiento a fin de reducir al mínimo el posible riesgo de infestación. Y se deberá contar con recursos suficientes para responder rápidamente a cualquier problema. Es decir, si existe un brote de salmonela, probablemente haya sido puesto desde algún lugar de nuestra planta, ¿no? Tal vez la materia prima estaba contaminada, la maquinaria y demás. Eso me va a servir para responder rápidamente a cualquier problema que pueda llegar a surgir
Y los programas de gestión de plagas deberán cumplir con normativa aplicable. Ese es el punto de la PRC. Veamos más puntos de normas. Dos éxitos. Entre ellas, la actividad de plagas no deberá se presentar un riesgo de contaminación. Se supone que es una actividad que se controla y se programa, ¿no? Días antes de poder arrancar una línea. Vamos a ver algún ejemplo más adelante. Deberá documentarse en un registro. Todo esto debe estar contemplado, ¿no? En un documento para auditoría. Los propios servicios de una empresa competente que cuente con la autorización para manejo de plaguicidas y su aplicación. Una empresa legalmente constituida o establecida, y las inspecciones deberán realizarse en función del nivel de riesgos documentado. Instalaciones especiales para el establecimiento de pesticidas con seguridad de acceso al lugar. Está de igual forma parte del requisito que nos pide PRC, ¿no? Está el tema de observe, conservar documentación y registro de gestión de plagas. Muy importante, desde los planos que estén actualizados. Si es que voy a tener lugar de indicación de los cebos en el plano, por ejemplo, deben estar actualizados, ¿no? O dispositivos de vigilancia, lo propio. De las responsabilidades del equipo directivo y del contratista hay que ser consciente del tema de conservación de documentos, ¿no? De la información de los productos de control de plaga empleado de igual forma. Hay una gama, pero hay que emplear una especie, un plaguicida que sea de mi confianza, ¿no? Es recomendado en lo posible. De la información de los productos de control de plagas empleados, lo propio deberíamos tener su ficha técnica in situ, no más su hoja de seguridad para su preparación. De las medidas a tomar en caso de emergencia, lo propio, ¿no? Paso descrito por pasos en caso de emergencia. La actividad de plagas va a ser observada. Ya es grave, ¿no? Si vamos a tener presencia de plagas ese día. De la información de los tratamientos aplicados debe estar también al alcance. No sé, es que nos van a pedir de hace 3 meses. Y obviamente debo presentar mis registros de hace 3 meses, ¿no? El registro puede llevarse en papel o también en un medio electrónico, me dice BRC. Eso ya va a depender de cada organización, ¿no? También nos pide control de nuestros cebos y dispositivo de vigilancia. Estos deberían estar numerados de forma correlativa para nuestra planta, ¿no? Lo propio con el tema de no deberá emplearse trampas tóxicas, puesto que podríamos dañar línea de producción si es que estuviéramos en un lugar productivo, ¿no? No utilizar ese tipo de roedores, por ejemplo, ¿no? Está restringido en algunos casos, en algunos países. De igual forma se debe evaluar e investigar cebos que lleguen a faltar. ¿Por qué faltó? Tal vez existe plaga, se lo comió y la trampa no funcionó, ¿no? Equipos y sistemas alternativos para evitar expulsión de igual forma. Y medidas para evitar que entren en bases. Esto de las medidas para evitar que entren aves en los edificios se refiere a la
Adopción, por ejemplo, de puertas con brazo mecánico o puertas con cortina, ¿no? Cualquiera de los dos sirve para evitar proliferación en el interior de la planta. Acá lo propio en cuanto a el nivel de riesgo, ¿no? Observen que hay que evaluar las tendencias. Si estamos subida en cuanto a las plagas, hay que cuantificarlas, ¿no? O si estamos de bajada. Hay que identificar las zonas más problemáticas de la planta, las más oscuras, sucias, que pueden acarrear plagas a otras zonas limpias. Los trabajadores deberán saber detectar señales de actividad de plagas, ¿no? Simplemente observando heces, orina quizá, algún lugar donde se pueda observar alimento cortado, característico de plagas. Lo propio con IFS, ¿no? Es otro tipo de normativa que también hace alusión al control de plagas. De gran alcance es esta normativa, ¿no? 11.000 certificaciones a nivel regional en 90 países. Entonces, aplica esta norma IFS también a fabricantes minoristas, servicios de alimentos, organismos de certificación, cosa de que se tenga incorporado en parte de los requisitos que exige IFS. Seis son requisitos, por ejemplo, cómo se organiza el tema de control de plagas. Va a ser una consulta que nos van a realizar y debemos defenderla en esa auditoría, ¿no? ¿Qué plagas se controlan? Lo propio, ¿no? Nos van a pedir tal vez la planilla de presencia de alguna plaga que hayamos tenido anteriormente y nos van a preguntar cómo la hemos llegado a controlar o tratar, ¿no? El tipo de cebos que utilizamos también es importante. GFS nos los pide. La lista de sustancias químicas contra plagas que tenemos en nuestra industria. Lo propio con la eh, que previene la contaminación del producto mediante sebo, ¿no? El mapa de cebos, puede que nos los pidan en GFS. ¿Cuál va a ser el plan de inspección? ¿Qué tipo de formación tiene la persona responsable en manejo de plagas u aplicación? Y evidencia de la formación, ¿no? En dónde ha sido formado, qué curso ha tomado, si aprobó o no aprobó. Y existe un contrato por escrito entre la empresa y el proveedor. Nos va a llegar a consultar la normativa de la IFS, ¿no? Y puede tener que presentar el respaldo del contrato, obviamente, para manejo de plagas. También nos van a solicitar cuál es el contenido del contrato, ¿no? En qué va a trabajar esa empresa específicamente. Vamos a mostrar en breve algunas especificaciones que podemos incorporar. ¿Qué tipo de formación va a tener esa empresa subcontratada? Donde se documenta las inspecciones y las acciones correctivas resultantes. Nos van a consultar que los documentos van firmados y con fecha por ambas partes. Nos va a consultar norma de la IFS, ¿no? Todo debe ser sí, por ejemplo. ¿Qué acciones correctivas se han ejecutado últimamente? Lo propio está documentada la presencia de plagas, nos van a consultar. Es decir, si tiene alguna evidencia, un informe de presencia de plaga. ¿Qué medidas de control se adoptan cuando hay plagas? Nos pregunta IFC para su auditoría. ¿Y dónde se documentan estas medidas correctivas? Me pregunta IFS, ¿no? El propio FSSC 22000, complemento de la ISO 22000, también hace alusión a control y manejo de plagas, no es éxito PPR que se especifica. Lo propio, la FSSC está fundada con el objetivo de
tener en cuenta aspectos técnicos para un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ¿no? Con derechos autorales y licencias para organismos de certificación. Ahí está la cápita de control de plagas, ¿no? Los programas de control de plagas deben documentarse y tener, les leo nuevamente, los programas de control de plagas deben documentarse. Es decir, nos pueden pedir documentación pasada, ¿no? Muéstrame el documento de el anterior mes, por ejemplo, o el anterior año, ¿no? Deberíamos ser capaces de mostrar tal documentación. Y se debe identificar las plagas a controlar, ¿no? Así como eh, así como los sistemas de control y su procedimiento escrito, ¿no? Eso hay que llegar a dotarles de una copia para la auditoría, o el original en último caso. El programa debe incluir una lista de productos químicos que se manejan en la organización para el tema de plaguicidas, ¿no? Que son aprobados para el uso en áreas específicas del establecimiento. La colocación de detectores y trampas en lugares clave debe llegar a tener un mapeo, ¿no? En lo posible para evitar confusión. Más tenemos normativas de la AI, por ejemplo, para el tema de control de plagas, ¿no? Ahí de igual forma solicita que se debe cumplir, en este caso, mantener alimentos sanos y inocuos, nos dice la normativa, y las normas también reflejan lo que un inspector debería observar en la instalación. Por ejemplo, manejo integrado de plagas, uno de sus puntos, ¿no? De los que se pide que dentro de esta normativa va a ser importante eliminar plagas en una instalación y eso va a ser más importante evitar que dichas plagas contengan oportunidad de desarrollarse mediante las verduras que vayamos a comprar, por ejemplo, ¿no? Las normas para el manejo integrado de plagas y manejo de agroquímicos van a proporcionar estrategia de múltiple enfoque, ¿no? No solo un enfoque, es por eso bueno apoyarse en varias normas para tener fundamento técnico, ¿no? De manejo integrado, esta es la actividad excesiva de insectos en el equipo de empacado o áreas de almacenamiento van a indicar control que no es eficaz, ¿no? O actividad de cucarachas en zonas de producto de igual forma. De los roedores, si se presenta a la vista un roedor vivo en áreas de almacenamiento de productos agrícolas, perecederos y de materiales de empaque, va a ser una no conformidad grave, ¿no? O si existe evidencia de excremento de roedor o marcas roídas, mordeduras, ¿no? De sus dientes en los productos agrícolas perecederos o materiales de empaque que contienen muchos productos van a tener que llegar a visualizarse antes de una distribución, ¿no? Los roedores descompuestos en las áreas de almacenamiento, me dice el control de plagas, también deben ser identificados y tratados. Las estaciones de cebo que vayamos a instalar en la organización y contengan rodenticidas usados para monitoreo de plagas
Respecto a las aves, nos dice la AI que están prohibidas en lugares de procesamiento, empaquetado y almacenamiento. El uso de plaguicidas, contrario a las instrucciones de la etiqueta, también va a ser sancionable, ¿no? De los agroquímicos u otros materiales peligrosos almacenados en áreas de nuestros almacenes de cultivos con evidencia de reportes respecto a la contaminación de esos productos agrícolas van a tener que ser restringidos mediante manejo de plagas. Asimismo, el uso de el tema del uso de biosólidos, por ejemplo, las que ya contienen el veneno para que el alrededor se vaya desecando, por ejemplo, y demás, necesita ser administrado previa verificación. Lo propio con el mal etiquetado, ¿no? O de uso de los envases agroquímicos. Eso está prohibido en la industria de alimentos, ¿no? Que vayamos a reutilizar envases que hayan contenido sustancias peligrosas, como plaguicidas. De las enfermedades asociadas a las plagas, las cucarachas van a transmitir mediante sus extremidades, por ejemplo, bacterias resistentes a las condiciones de nuestro intestino, ¿no? Pueden transmitir mal de Chagas por infección de heridas, producto de la picadura de una vinchuca, por ejemplo. O pueden transmitir enfermedades parasitarias, ¿no? Otra forma de transmisión que produzcan las plagas hematófagas, ¿no? Las especies que se alimentan de sangre, por ejemplo, mosquitos, garrapatas, pulgas, suelen transmitir llagas. O además de el contacto bucal que pueda llegar a tener estos, ¿no? Los patógenos más importantes relacionados con las plagas son E. coli, por ejemplo, se halla en cualquier excremento animal o de ser humano. Staphylococcus, que es una bacteria presente en alimentos en descomposición. El Staphylococcus, por ejemplo, va a ser una bacteria que va a causar daño en el torrente sanguíneo, ¿no? Puede proliferarse incluso a el globo ocular y causar necrosis en tejido muscular, ¿no? Imagínense, el estafilococcus se va a transmitir por plagas rastreras generalmente patógenas a alimentos. Observemos de la salmonela, de igual forma que el estafilococcus va a derivar en una infección aguda o incluso la muerte, ¿no? Del antivirus, lo propio, ¿no? Va a ser microorganismo formado por una docena de virus presentes en ratas contaminadas. ¿No? El patógeno a otros animales o a través de partículas de suspensión y restos de orina, de ahí la importancia de también hacer control del aire de nuestra empresa, ¿no? El virus puede ingresar por vías respiratorias, provocando líquido pulmonar que deriva en el síndrome de deficiencia pulmonar hasta paro cardíaco. De la tripanosoma infestans, lo propio, ¿no? Transmitida por excretas de la vinchuca. Patógeno que puede ingresar al aparato circulatorio crítico, ¿no? Es decir, ese tipo de platos tienen la susceptibilidad de
manipular mal los alimentos, cosa que vaya a existir este tipo de transmisión, ¿no? Del trypanosoma. Ante eso vamos a ejecutar medidas preventivas o métodos preventivos. Podemos incorporar en nuestra industria una serie de barreras, ¿no? Cortinas, puertas, ventanas, mallas, etcétera, para evitar que se propague. O podemos establecer mallas, ¿no? Por ejemplo, en las ventanas y otro tipo de dispositivos. En dichas mallas van a servir como una especie de filtro para evitar que vayan cayendo contaminantes, ¿no? De estas alturas. O hay que verificar instalaciones, ¿no? Puertas, piso, techos, paredes, para ver si están o no construidos de forma adecuada. Filtros en ventiladores de igual forma, ¿no? Pasemos a otros métodos de control, por ejemplo, captura viva se llama una metodología, ¿no? Captura viva se encarga de, en lo posible, encontrar, agarrar, capturar a una plaga, pero en su forma viva, ¿no? Cosa de liberarla, por ejemplo, mascotas de algún lugar, no las podemos causar daño, ¿no? Por la problemática que se armaría, es por eso que se recurre a captura viva. Jorge que nos pregunta para la industria de alimentos, ¿qué químicos o qué productos se pueden utilizar para el control de plagas? Vamos a ver un poquito más adelante algunos productos de todo el listado que hay, ¿no? Hay varios tipos de productos, pero vamos a ver algunos un poquito más adelante. Hay que tener controles de captura viva, por ejemplo, hacer monitoreo cada semana por lo menos, si no llegamos a tener alerta. Hay que hacer control de cebaderos de forma semanal, de igual forma. Control químico, podemos hacer este tipo de control de forma mensual. Fumigación general cada 6 meses, por ejemplo. O fumigación interna, lo podemos hacer una vez al mes, ¿no? No pasa nada si lo hacemos una vez al mes. Un refuerzo de esta fumigación por si existe aún proliferación. Eso me lo va a llegar a dar el dato, la fumigación interna, ¿no? Si post fumigación interna aún se han encontrado plagas, aplicamos la fumigación de refuerzo. Y la verificación de la infraestructura, ¿no? Posiblemente hayan orificios y demás. Aquí están las plagas más usuales en la industria de insectos. Pueden ser rastreros, cucarachas, hormigas, gorgojos, que comen de noche, ¿no? Y aún en presencia humana, y los voladores, que son moscas. De los roedores hay los de alta adaptabilidad al medio ambiente, prolíficos, voraces, comen durante la noche o comen cerca de los nidos. Esas opciones, ¿no? O de aves que pueden ser voraces al mismo tiempo que pueden llegar a invadir. Del daño que pueden causar, aquí está, por ejemplo, 20 ratas son capaces de contaminar 1000 kilos de producto en 15 días. Referente a enfermedades, bacterias pueden causar conjuntivitis, diarrea infantil, cólera, tuberculosis, salmonelosis. Protozoos pueden causar chagas o virus pueden causar poliomielitis o hepatitis. Este ciclo reproductivo para el tema de roedores, por ejemplo, ¿no? 2 años de vida. Las crías de 0 días llegan a ser de edad juvenil, ahí está su apariencia, a los 45 días ya adultos. A partir de ahí pueden llegar a tener reproducciones hasta 10 reproducciones por año, ¿no? Imagínense.
en un año 10 reproducciones a partir de su edad fértil, ¿no? Y pueden ir gestando, ¿no? Cada 19 a 21 días. Y en una gestación ingresan 4 a 14 embriones, dependiendo de la especie. La hembra a los 5 días puede, después del parto, puede nuevamente aparearse, ¿no? Es prácticamente muy crítico tener roedores, si ven este ciclo, ¿no? Podemos llegar a tener cientos en un año. Están de los roedores, pueden ser ratones, tuzas, ratas o topos, transmiten salmonelosis, leptospirosis, triquinelosis, hantavirus, neumonía o la tifo, ¿no? Pueden estar en áreas internas, almacén, el producto terminado, áreas de proceso y puede percibirse su presencia si es que encuentran excrementos, restos de orina, marcas grasosas, agujeros, cadáveres o algunas rutas, ¿no? Huecos que ustedes visualicen, ya es alusivo a que existe ese tipo de plaga. De las cucarachas existen más de 3.500 especies en el mundo, ¿no? Los fósiles incluso muestran que han existido alrededor de hace más de 300 millones de años. Son bastante primitivas las cucarachas. Se necesitan 6 semanas para que una cucaracha llegue a su edad adulta. Las cucarachas americanas pueden tener alrededor de 800 crías por año. Imagínense, crítico, ¿no? Tengo 2 cucarachas y obviamente podemos tener 800 crías por esa pareja, ¿no? Al año. Las cucarachas pueden transmitir diarrea, disentería, fiebre tifoidea o cólera. De las plagas transmitidas, las enfermedades transmitidas por las plagas están las ETAs, como salmonelosis, hepatitis, diversas fiebres, incluso algunas alergias, ¿no? O asma. Están algunas patologías, ¿no? La diseminación en el sistema nervioso al- a los 5 del sistema central. Eso mediante las heces de las palomas que se transmiten a través del aire en polvo que contiene esporas y esas se pueden inhalar hasta los pulmones. Inhala y desde ahí ya estamos en problemas, ¿no? Pueden contener salmonela, citacoxis, citacosis, gripe aviar, Escherichia coli, infecciones fúngicas, ácaros de aves. Comienzan las plagas en una planta de alimentos a través del empaque, por ejemplo, ¿no? Si es que hemos tenido empaques o envases de alguna empresa proveedora, esta puede llegar a contener gorgojos, cochinillas, cucarachas en el empaque, ¿no? Ya sean vivos o muertos. También pueden ingresar a través de verduras o frutas crudas, ¿no? Pueden estar presentes en las cajas de cartón, cajas de madera, arpillas o bolsas, ¿no? Pueden estar dentro sobre las materias primas, casos roedores, ¿no? Al provenir de diferentes fuentes de abastecimiento, este se puede llegar a encontrar con plagas, por lo que es conveniente establecer controles para su detección y combate. Puede entrar cualquier clase de plaga a través de puertas y ventanas, ¿no? Desprotegidas. Es por eso que siempre se requiere que
Puertas y ventanas estén cerradas en una planta. De la aparición pueden estar en paredes con huecos, cables, líneas en desuso, sumideros con falta de limpieza. Imagínense sumideros, ¿no? Lugares calientes, lugares estrechos y con descuido de limpieza. Pueden estar en el entretecho, en puntos de acumulación de basura. Es por eso la importancia también de hacer gestión de residuos sólidos en la industria, ¿no? ¿Cómo lo detectamos? Mediante heces, por ejemplo. Aquí está un ratón común. Ese es el tipo de heces que llega a tener. Rata negra o rata común, ¿no? Esta es la diferencia entre excremento de ratones, por ejemplo, en un papel milimetrado, ¿no? Ustedes pueden observar. O en el mismo papel milimetrado pueden observar excrementos de cucaracha, ¿no? Casi medio milímetro. Entonces ahí la importancia de la presencia de plagas y cómo poder visualizarlos en planta. Medidas preventivas, debemos tener un plan de mantenimiento e higiene, ¿no? Adecuado, se extiende de forma integral a la implementación de un conjunto de operaciones físicas, químicas, de gestión para minimizar presencia de plagas, ¿no? Podemos aplicar desinfectantes y demás para evitar su proliferación y medidas para tener plagas, limpieza de sumideros y canales, revisión periódica de la infraestructura, evitar tener consumo de alimentos en nuestra infraestructura, evitar acumulación de residuos, evitar tener agua estancada, evitar tener materia prima y producto terminado derramado al aire a la intemperie, no dejar alimentos en lugares donde la plaga pueda llegar, hacer un cierre de basureros y no dejar bolsas con desechos a la intemperie, limpiar y desinfectar lugares donde ha habido desechos. Mediante esas medidas evitamos proliferación. También hay control físico, ¿no? Aspirado de superficies y ambientes es uno de los controles físicos. Lo deberíamos hacer con frecuencia. Aplicación de productos, lo que nos consultaba, ¿no? Se le llama control químico. Una vez que hayamos detectado que tenemos plagas, hay que controlarlos y se procede a planificar una fumigación, ¿no? Muy bien, el subsiguiente fin de semana hagamos fumigación en nuestras áreas y se va a emplear dicha fumigación. Riesgo para los alimentos es la transmisión de polvo, piedrecillas, astillas, paja, pelos, pelusas, partes de repuestos, partes de máquinas u otros. O también es un riesgo químico, observen, el uso de plaguicida, detergente desinfectante, resto químico o el biológico, bacterias y sus toxinas, parásitos, hongos y sus toxinas y virus y la E. coli. Aquí tenemos una especificación que deberíamos ejecutar para el control preventivo de vectores, ¿no? Para todo lo que son arañas, insectos rastreros voladores, ácaros, lo podemos hacer con métodos de pulverización y nebulización líquida con plaguicida de contacto, ¿no? Los cuales inhabilitan progresivamente su sistema nervioso de los insectos, causan su derrame nervioso y muerte, ¿no? Se emplean o se pueden emplear dos insecticidas en contacto de salud pública. Uno para ambientes con superficie lisa y otro para ambientes con superficie rugosa, que van a actuar
eficientemente cuando tienen contacto con el vector. Posteriormente, el plaguicida se degrada progresivamente con la finalidad de prevenir intoxicación al personal técnico, ¿no? O control preventivo de microorganismos se lo hace mediante nebulización o micronebulización líquida de saniticidas de contacto, ¿no? Ya sea de pared, piso, para evitar desarrollo de microorganismos. Estos biocidas deben ser de amplio espectro. Alguna de las sustancias que se utiliza, ácido hipocloroso, ¿no? Ahí está. Una de las sustancias. En el curso de BPM llegamos a dotar del listado, ¿no? Que se puede llegar a emplear. Pero generalmente se utiliza benzoato de denatio, de denatonio, ¿no? Para control de roedores, por ejemplo. Se procede mediante la aplicación de dos tipos de rodenticidas instalados en el perímetro, ojo, fuera siempre, ¿no? En el exterior de áreas de proceso, ya que en el interior es de posible riesgo para nuestra salud, ¿no? Dichos rodenticidas tienen características atrayentes, son percibidos y consumidos, ¿no? Por ejemplo, el rodenticida biológico que tiene bacteria monopatógena que produce y actúa en el roedor, ¿no? Le produce un daño gradual y reversible a su sistema gastrointestinal y respiratorio, desde el segundo día hasta el octavo día, ¿no? Y se tiene otro rodenticidad que puede durar 30 días tranquilamente, ¿no? Es por eso la renovación de rodenticidad que hay que hacer después de los 30 días, ¿no? Otro es rodenticidad químico que produce alrededor ateromas, placas de grasa en las vías sanguíneas y su muerte a los 3 días, ¿no? Su consumo causa desecación de su organismo y esa es la denticidad. En su generalidad es un alimento, pero de baja concentración del ingrediente activo. Tiene benzoato de denatonio para prevenir el consumo humano, a la vez que tiene una residualidad de 2 meses, ¿no? Se aplican diversas formulaciones, no solo es un principio activo, ¿no? Hay formulaciones patentadas, obviamente, que se pueden llegar a utilizar, generalmente comercializado por su nombre comercial, ¿no? Cada cebadero debe estar identificado y numerado, también señalizado como sistema de prevención de riesgos. Aquí está, por ejemplo, un pequeño plan de control de plagas, ¿no? Hay que hacerlo de forma anual, este plan. En el mes de julio, por ejemplo, me toca aplicación T1, ahí está. La segunda semana aplicación del color verde, se torna al color rojo, verde y rojo, ¿no? Que estoy aplicando Mapex, por ejemplo, y estoy aplicando los mediante rociado residual, otro producto químico que se observa en imágenes, ¿no? Lo propio algún día específico, ¿no? Para vigilancia, un día jueves, voy a ejecutar verificación y consumo del estado de cebaderos. Y el sábado voy a hacer control químico, ¿no? Pero 2 veces al mes, por ejemplo. Control químico, control químico. Y un refuerzo un domingo, ¿no? Ahí está, una desinsectación mediante rociados residual y termonebulización.
Entonces tengo aplicado y vigilado las tres formas de control, ¿no? La desinsectación, la desratización y la desinfección. Entonces esta empresa está bien gestionada, ¿no? No hay por donde ocurra algún tipo de plagas gracias a su plan de control de plagas adecuado. Eso sería por el día de hoy. Entonces pasamos a ver algunas consultas mientras nuestro colega va a llegar a mencionar los cursos que se vienen a lo largo de esta semana, ¿no? Entre ellos,